No te despegue la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos, para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. No te despegue la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos, para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. No te despegue la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos, para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. No te despegue la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares,
nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. No te despegue de la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. No te despegue de la pantalla, que Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que cree sea bautizado y será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso fue un mandamiento poderoso que le dejó a sus discípulos antes de ascender a la altura. Y asimismo, el mismo mandamiento que le dejó el Señor a sus discípulos es el mismo mandamiento que nos deja a nosotros, los hijos del Altísimo, que creemos, que fuimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa encomienda, llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, entre otros también. No solamente dentro de la congregación y dentro de la iglesia, porque eso es un mandato que tenemos que seguir al pie de la letra para ganarnos almas para el Señor y así dar buenos testimonios de nosotros mismos para que llevemos testimonio de lo que el Señor así nos ha mandado y así nos ha enseñado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.